Continuando con los teóricos de fisiología respiratoria, hoy vamos a hablar de difusión y de transporte de gases por la sangre. La difusión es una característica físico-química por la cual las moléculas se desplazan de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. En el organismo hay distintos tipos de transferencia de moléculas. Está la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo. En lo que respecta a las moléculas gaseosas, siempre se trasladan de un sitio a otro a favor de una diferencia de presión, a favor de una diferencia de concentración. Es decir, siempre es una difusión simple y sin gasto energético. Y la hematosis constituye un concepto ligeramente diferente. Por supuesto, en la hematosis interviene el mecanismo de la difusión, pero la hematosis supone el intercambio de gases a nivel alvéolo capilar, por el cual el oxígeno, a favor de una diferencia de presión, difundirá desde la luz alveolar hacia la luz capilar y hacia el eritrocito, y el dióxido de carbono, también a favor de una diferencia de presión, difundirá en sentido opuesto, es decir, desde el eritrocito hacia el espacio alveolar. Por supuesto, en este proceso el oxígeno y el dióxido de carbono tendrán que atravesar distintas capas que suponen el surfactante, el epitelio alveolar, el intersticio pulmonar, el endotelio. Después tendrán que atravesar el plasma para, en última instancia, llegar al eritrocito. Este intercambio gaseoso a nivel alvéolo capilar es lo que nosotros conocemos como hematosis. Y cuando estudiamos el proceso de difusión, debemos recordar que hay un componente que se denomina membrana, que establece las características de la membrana alvéolo capilar y está expresado en la ley de Fick. ¿Y qué dice la ley de Fick? Dice que la difusión de membrana va a ser directamente proporcional al área de intercambio, directamente proporcional a la diferencia de presión de los gases que van a difundir, sea oxígeno o dióxido de carbono, va a ser proporcional a un coeficiente de difusión que es propio para cada gas y es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Y en este sentido, el pulmón pareciera un órgano que ha sido especialmente diseñado para la difusión. ¿Por qué? Porque tiene un gran área de intercambio y un grosor muy pequeño. Para recordar, el área del pulmón de difusión, si yo desparramara todos los alvéolos y los pusiera uno al lado del otro, el área de difusión sería aproximadamente, en un adulto normal, de 70 metros cuadrados, es decir, es un enorme área de difusión. Y el grosor de la membrana alvéolo capilar es extremadamente pequeño, pese a que los gases tienen que atravesar el surfactante, el epitelio alveolar, el intersticio, el endotelio. La suma de todas estas estructuras es realmente muy pequeña, es decir, gran área de difusión, pequeño grosor. Esto hace que sea un órgano especialmente adaptado para el proceso de la difusión. Y un componente muy importante en la ley de Fick es el coeficiente de difusión, que, como dijimos, es propio para cada gas. Y el coeficiente de difusión está expresado en las leyes de Graham y de Henry, y dice que el coeficiente de difusión de cada gas es directamente proporcional a su solubilidad e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Claramente, el oxígeno es una molécula menos compleja que el dióxido de carbono, por lo tanto tendrá menos peso molecular. Pero sucede que el dióxido de carbono es muchísimo más soluble que el oxígeno. El dióxido de carbono es extremadamente soluble, atraviesa con gran facilidad todas las membranas biológicas y también la interfaz alvéolo capilar. De hecho, el dióxido de carbono, pese a que tiene un peso molecular mayor al oxígeno, es 24 veces más soluble. Entonces, de esta relación que se establece entre ser una molécula un poco más pesada que el oxígeno, pero ser 24 veces más soluble, la resultante es que el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno. Y esta es la razón por la cual los trastornos de la difusión jamás afectan la transferencia de dióxido de carbono, jamás generan hipercapnia. Y si recordamos que en la difusión se establece que la diferencia de presión de los gases es un factor
que favorece la difusión, hay que recordar que el oxígeno tiene una diferencia de presión muy alta para difundir. ¿Por qué? Porque es algo más de 100 milímetros de mercurio en el alvéolo y alrededor de 40 milímetros de mercurio en la sangre venosa mixta, o sea que tiene casi 60 milímetros de mercurio de delta P para difundir, y sin embargo el dióxido de carbono tiene una delta P mucho más pequeña, porque es de 46 milímetros de mercurio la presión de dióxido de carbono en la sangre venosa mixta y de 40 milímetros de mercurio en el alvéolo, es decir, tiene un delta P de 6, o sea, 10 veces menor al oxígeno. Sin embargo, como es tremendamente soluble y tremendamente difusible, esa diferencia de presión de 6 milímetros de mercurio le alcanza y le sobra para difundir perfectamente bien. Y por supuesto, si hablamos de difusión, no tenemos que olvidarnos del factor sanguíneo. Analizamos las propiedades de la membrana, pero no hay que olvidar que el oxígeno se transfiere desde el alvéolo hacia la sangre y el dióxido de carbono desde la sangre hacia el alvéolo. Por lo tanto, el factor sanguíneo tiene tanta importancia como las propiedades de la membrana. Y el factor sanguíneo depende en parte de esa letra del alfabeto griego, que es la tasa de reacción con la hemoglobina, y en parte del volumen capilar. La tasa de reacción con la hemoglobina está íntimamente ligada a la concentración de hemoglobina que yo tengo. Cuando más hemoglobina tengo más glóbulos rojos que reciban el oxígeno y que entreguen dióxido de carbono, y viceversa. Cuando tengo menos hemoglobina, tendré menos receptores para recibir el oxígeno. De modo tal que cualquier alteración en la concentración de hemoglobina va a alterar la difusión. Si hay un aumento de concentración de hemoglobina, como se ve en la policitemia, va a haber mayor difusión, y lo contrario también es cierto. En la anemia, que tengo menos glóbulos rojos, menos hemoglobina, la difusión se va a alterar, aunque el pulmón sea absolutamente normal. ¿Y qué es esto del volumen capilar? Bueno, el volumen capilar es el volumen de sangre que hay en los capilares pulmonares. Ustedes saben que el volumen capilar aproximadamente es de 70 mililitros. Cualquier factor que aumente el volumen capilar va a aumentar la difusión, y cualquier factor que lo disminuya va a también traer aparejado una caída en la difusión. Y un componente muy importante en el proceso de la difusión es el tiempo de tránsito capilar. ¿Qué es esto del tiempo de tránsito capilar? Desde que un glóbulo rojo llega a los alvéolos y participa en el proceso de hematosis, transcurren más o menos 0,75 segundos. Es el tiempo entonces desde que el glóbulo rojo toma contacto con los alvéolos y después sale. Y en ese tiempo, la sangre venosa mixta, que tenía una PO2 de 40 milímetros de mercurio, completa todo el proceso de hematosis y egresa con una PO2 de 100 milímetros de mercurio. Ahora bien, de esos 0,75 segundos que está en contacto, en promedio, por supuesto, el glóbulo rojo con el alvéolo, el proceso de difusión se completa mucho antes. Solamente en 0,3 segundos se equilibra el aire del alvéolo con los glóbulos rojos. Es decir, se equilibran esos 100 milímetros de mercurio en el alvéolo y en el plasma. Es decir, en tan solo 0,3 segundos, la presión parcial de oxígeno de la sangre venosa mixta, que era de 40, asciende a 100 milímetros de mercurio. Es decir, del total del tiempo que está en contacto el glóbulo rojo con la interfaz para hacer hematosis, de los 0,75 segundos solamente usa 0,30. Es decir, tiene 0,45 segundos en los cuales no hay difusión, porque ya no hay diferencia de presión para que se transfiera el oxígeno. ¿Y por qué es tan importante tener ese tiempo de reserva tan grande? Y es importante porque toda circunstancia que me aumente el volumen minuto cardíaco, por ejemplo el ejercicio, va a hacer que el tiempo de tránsito capilar disminuya, es decir, que disminuya el tiempo en el que el glóbulo rojo está en contacto con el alvéolo. Entonces, ese tiempo de reserva de 0,45 segundos se utiliza toda vez que aumenta el volumen minuto cardíaco, como puede ser en el ejercicio, en el cual, al aumentar el volumen minuto cardíaco, insisto, disminuye el tiempo de tránsito capilar, pero nunca por debajo de los 0,3 segundos. Es decir, en condiciones normales jamás el ejercicio interfiere en la difusión del oxígeno o del dióxido de carbono. Bien, y para resumir, el tiempo de tránsito capilar es el tiempo que el glóbulo rojo se encuentra en contacto con el alvéolo para realizar la hematosis.
Este tiempo en reposo es de aproximadamente 0,75 segundos, es decir, con un volumen minuto cardíaco basal de 5 litros por minuto, en promedio el glóbulo rojo estará en contacto con el alvéolo 0,75 segundos. Y en menos de la mitad de ese tiempo, en 0,3 segundos, ya se completa la hematosis. Ya no hay más transferencia de oxígeno porque se igualaron las presiones en el alvéolo y en el capilar, quedando así un tiempo de seguridad que es de 0,45 segundos. Cualquier circunstancia que aumente el volumen minuto cardíaco, por ejemplo el ejercicio, en el cual disminuye el tiempo de contacto, nunca se compromete la hematosis porque nunca es menor a esos 0,3 segundos, que es el tiempo que necesita el oxígeno para difundir. Y acá tenemos tres curvas de difusión. Fíjense que hay una curva que es normal, similar a la que habíamos visto recién. Hay una que es anormal, porque fíjense que tarda mucho más tiempo en difundir el oxígeno, tarda mucho más el oxígeno en alcanzar el nivel de equilibrio, que son esos 100 milímetros de mercurio. Y por último hay una que está muy alterada, donde nunca se llega a una meseta y por lo tanto no se alcanzan los 100 milímetros de mercurio. En el caso de esta tercera curva de difusión, la cosa es bien clara. Es una curva muy aplanada, donde nunca alcanzo la meseta y donde nunca alcanzo el equilibrio, nunca el oxígeno llega a los 100 milímetros de mercurio de la presión alveolar. Por lo tanto, en esta circunstancia la cosa es bastante sencilla, porque la sangre sale del alvéolo hipoxémica. Pero ¿qué es lo que pasa? En la curva del medio, que es una curva anormal, porque está muy aplanado el ascenso de la PO2, pero que la sangre sigue saliendo con una PO2 normal. Fíjese que la sangre, el punto más alto de esta curva anormal coincide con la normal, es decir, ambas salen con 100 milímetros de mercurio de PO2. Entonces, en ese caso yo puedo tener un trastorno de difusión que no sea tan severo y que la sangre salga bien oxigenada. Entonces, ¿cómo puedo yo, si sospecho un trastorno de difusión y la sangre está saliendo correctamente oxigenada, para poner de manifiesto la alteración en la difusión? Lo que tengo que hacer es disminuir el tiempo de contacto. ¿Y cómo hago para disminuir el tiempo de contacto? Lo someto al paciente a ejercicio. Si el paciente hace ejercicio, como habíamos visto, aumenta el volumen minuto cardíaco y el tiempo de contacto disminuye. Y en ese caso yo lo que voy a hacer al disminuir el tiempo de contacto es hacer que la sangre salga con poca oxigenación. Insisto, en el ejercicio jamás se compromete la hematosis, pero en algunos pacientes que pueden tener un trastorno difusivo que no es tan grave y en el cual la sangre salga bien oxigenada, si yo lo hago hacer ejercicio y cae la PO2, es una evidencia indirecta de que hay algún trastorno en la difusión subyacente. Nuevamente, y para difundir, las alteraciones de la difusión que son leves o moderadas, pueden no alterar la transferencia de oxígeno por el tiempo de seguridad que tiene el proceso de la difusión y la sangre salir bien oxigenada. En ese caso, la estrategia es aumentar el volumen minuto cardíaco, por ejemplo haciendo ejercicio. De ese modo disminuye el tiempo de contacto y se pone en evidencia el trastorno y la sangre sale mal oxigenada. Lo que sí es también cierto que en los trastornos de difusión, cuando son severos, siempre, aún en reposo, la sangre va a salir mal oxigenada. Y vamos a discutir ahora el concepto de gases membrano y flujo dependientes. Fíjense, acá hay varias curvas de difusión. La del oxígeno ya fue discutida. La presión de oxígeno aumenta rápidamente y en 0,3 segundos se equilibra con la presión alveolar. ¿De acuerdo? Y de esta curva ya hemos hablado. Pero fíjese que hay otra curva a la izquierda de la de oxígeno, que es la curva de difusión del óxido nitroso. Y fíjese qué característica tiene el óxido nitroso. Difunde mucho más rápido que el oxígeno. Fíjese que rápidamente alcanza el nivel de la presión alveolar en mucho menos de 0,10 segundos y ya deja de difundir. Es decir, la membrana le opuso resistencia al óxido nitroso para difundir y prácticamente nada, por eso difunde tan rápido. Si la membrana ejerciera algún tipo de traba para la difusión del óxido nitroso, difundiría más lento. Entonces, claramente el óxido nitroso es un gas que no es membrano dependiente, porque la membrana no le ejerce ningún problema para difundir y por eso difunde tan rápido. Y si es un gas flujo dependiente, ¿por qué es un gas flujo dependiente? Yo les voy a poner un ejemplo. Supónganse que yo tengo adelante mío una cinta transportadora y van a pasar canastas. Y cada vez que pasa por delante mío una canasta, yo le meto dentro una manzana. Y supónganse que pasa una canasta cada 15 segundos.
pasa una canasta, le pongo una manzana, espero la siguiente, le pongo una manzana y bueno, a lo largo de 1 minuto voy a poner 4 manzanas, una en cada canasta que vienen pasando cada 15 segundos. ¿De qué manera yo puedo poner más manzanas en las canastas? Y si la cinta va más rápido. Si la cinta va más rápido y en vez de pasar 4 canastas por minuto, pasan 8 canastas por minuto, yo voy a transferir 8 manzanas en vez de 4. Es decir, aumento la velocidad de la cinta y puedo poner más manzanas en las canastas. Bueno, la velocidad de la cinta es el volumen minuto cardíaco. Si yo aumento el volumen minuto cardíaco, pasan más glóbulos rojos y voy a poder transferir más oxígeno u óxido nitroso o lo que fuera hacia los glóbulos rojos. Entonces, el óxido nitroso es un gas nada membrano dependiente porque pasa la membrana prácticamente sin ningún problema. Pero lo que está limitando su posibilidad de difusión es el flujo. A mayor flujo va a difundir más, a menor flujo va a difundir menos. Por eso es un gas flujo dependiente. El oxígeno es un gas al cual la membrana le ejerce alguna pequeña traba a la hora de difusión, pero lo que más limita la difusión del oxígeno es el flujo. Porque fíjense, si yo tengo 0,75 para difundir y difundo en menos de la mitad de ese tiempo, quiere decir que cuanto más aumente el flujo, más oxígeno va a pasar a los glóbulos rojos, porque más glóbulos rojos van a pasar por la interfaz de difusión y la difusión va a aumentar. Entonces el oxígeno es un gas fundamentalmente flujo dependiente. ¿Y qué les parece que va a pasar la difusión cuando yo hago ejercicio? Cuando yo hago ejercicio aumenta el flujo, y si el oxígeno es un gas bastante flujo dependiente, la difusión aumentará. Y es lo que pasa en el ejercicio. En el ejercicio aumenta la difusión, en parte porque aumenta el flujo, el volumen minuto cardíaco. Y ahí tenemos otro gas, que es el monóxido de carbono. Fíjese que el monóxido de carbono difunde muy lentamente, y nunca logra el equilibrio con el aire alveolar. Es decir, al monóxido de carbono, la membrana le está ejerciendo una gran resistencia para la difusión. Entonces, el monóxido de carbono es un gas muy membrano dependiente, a diferencia de los otros dos. Nuevamente, y para resumir, en condiciones normales la membrana no ofrece gran resistencia a la transferencia de oxígeno, de modo tal que de los 0,75 segundos que tiene para realizar la difusión, emplea menos de la mitad, 0,3 segundos, en cuyo caso la mayor limitante a la transferencia del oxígeno no es la membrana, sino que es el flujo sanguíneo. A mayor volumen minuto cardíaco, mayor difusión, como sucede en el ejercicio. En el caso del óxido nitroso, la transferencia es muy rápida. La membrana prácticamente no ofrece ninguna dificultad a su difusión. Y es el ejemplo de gas típicamente flujo dependiente. Mayor flujo, mayor transferencia. Y el último gas que habíamos analizado es el monóxido de carbono, que tiene mucha dificultad para difundir. Es un gas totalmente membrano dependiente. ¿Y la difusión se puede medir? Por supuesto que se puede medir. Yo tengo un amigo ingeniero que dice que aquello que no se puede medir no existe. Y la difusión, por supuesto, se puede medir. Se usan equipos parecidos al que aparece ahí en la imagen. Y la sigla con la que se expresa la difusión es DLCO. D es por difusión, L por lung, que es pulmón en inglés, y CO por el gas que se usa para medir la difusión, que es el monóxido de carbono. Entonces, DLCO es difusión pulmonar, L lung, pulmón en inglés, y CO monóxido de carbono. ¿Por qué se usa el monóxido de carbono? Porque habíamos visto que el monóxido de carbono es un gas muy membrano dependiente. Es decir, pequeñas alteraciones en la membrana van a hacer caer la difusión de monóxido de carbono. Uso un gas en el cual apenas se altere la membrana de difusión, va a entorpecerse la difusión de este gas, porque es un gas muy membrano dependiente. ¿De acuerdo? Y hay el método que se usa, prácticamente el único método que se usa, es el método de la respiración única. Esa sigla SB que aparece ahí es single breath, es decir, respiración única. Y lo que está arriba, que es TLCO, se los pongo porque en algunos libros, en vez de aparecer DLCO, D de difusión, aparece como TLCO. Es como transferencia pulmonar de dióxido de carbono. O sea, DLCO y TLCO es la misma cosa.
Entonces, cuando yo voy a hacer un estudio de difusión, lo que hago es llegar a volumen residual, hacer una inspiración de una mezcla gaseosa que contiene monóxido de carbono, helio y oxígeno. Entonces hago una inspiración máxima y hago una apnea de 10 segundos. Por eso se llama de respiración única, porque tomo una sola vez el aire. Esa apnea de 10 segundos se utiliza para darle tiempo al monóxido de carbono que se transfiera desde los alvéolos a la sangre. Entonces yo hago una inspiración máxima de una concentración de monóxido conocida, hago una apnea de 10 segundos y después expiro el aire. La diferencia de concentración de monóxido de carbono entre el aire que yo inspiré, y es un dato que conozco, y el aire que yo expiré, en parte es lo que se transfirió desde los alvéolos a la sangre. ¿Y por qué digo en parte? Porque hay parte del monóxido de carbono que efectivamente se transfirió de los alvéolos a la sangre, pero hay parte del monóxido de carbono o de la concentración de monóxido de carbono que cae porque se diluye en el aire pulmonar que no tenía monóxido de carbono naturalmente. Entonces en la mezcla se pone un trazador, un gas que puede ser el helio, y el helio no difunde. Entonces toda vez que caiga el helio caerá por dilución. Entonces el monóxido de carbono en parte va a caer por dilución y en parte por difusión. La diferencia de concentración del monóxido frente al helio es lo que realmente difundió, porque el helio cae solamente por dilución. Es un concepto medio complicado, pero bueno, sepan entonces que la caída de monóxido de carbono en el aire expirado respecto a lo que yo inspiré, parte es porque difundió y parte es porque se diluyó en el aire pulmonar. Para saber cuánto se diluyó en el aire pulmonar, se utiliza helio, que es un gas que cae solamente por dilución porque no difunde. ¿De acuerdo? Y cuando yo hago una medición de difusión, tengo que hacer algunas correcciones. ¿Por qué? Porque a veces la difusión puede caer ya no por alteraciones en el componente de membrana, sino por algunas circunstancias extras. Una es la concentración de hemoglobina. Habíamos visto que el aumento de la concentración de hemoglobina aumenta la difusión, disminución de la concentración de hemoglobina disminuye la difusión. Entonces yo cuando voy a hacer un estudio de difusión tengo que saber qué hemoglobina tiene ese paciente para corregir la difusión para la hemoglobina que este paciente tenga. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago difusión y la corrijo para el valor de hemoglobina, la difusión corregida para el valor de hemoglobina ya sí me está hablando solamente de la naturaleza difusiva del pulmón y ya no de la dependencia según tenga más o menos hemoglobina. Y el otro punto es el volumen alveolar. Supónganse que yo me operé y me sacaron un pulmón. Obviamente, si yo me hago un test de difusión, la difusión va a ser baja, porque tengo la mitad de la superficie funcionante. Pero si la difusión es baja, yo no sé si va a estar baja porque me falta un pulmón o porque el pulmón que me quedó no funciona del todo bien. Entonces lo que se hace es relacionar la difusión con el volumen alveolar. Es esa V corta y A que aparece abajo de todo. Entonces cuando yo hago la DLCO, la difusión de monóxido de carbono, y la corrijo para el volumen alveolar, entonces esto me está expresando cómo funciona el pulmón que me quedó en el caso de que me sacaran uno. Insisto, una persona le sacan un pulmón, yo le mido la difusión, le va a dar baja lógicamente, pero si ahora corrijo la difusión de ese paciente para el volumen alveolar que tiene y la difusión ahora me da normal, lo que me está diciendo es que el pulmón remanente está funcionando de manera adecuada. Y la difusión puede alterarse o no de acuerdo a determinadas enfermedades. Por ejemplo, la difusión es normal en algunas enfermedades pulmonares como es la bronquitis crónica, es normal en las enfermedades neuromusculares, y aquí un comentario. Los pacientes que tienen enfermedad neuromuscular, que tienen debilidad de los músculos, tienen debilidad de todos los músculos periféricos, de las piernas, de los brazos, etc., pero también tienen debilidad de los músculos respiratorios. Entonces, como tienen debilidad de los músculos respiratorios, pueden tener disminuida el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, la capacidad vital, no porque tengan enfermo el pulmón, sino porque tienen los músculos respiratorios débiles. Entonces, si a estos pacientes neuromusculares yo le hago una difusión,
La difusión me puede dar baja porque tiene menos volumen pulmonar, y tiene menos volumen pulmonar porque tiene menos fuerza en los músculos. Entonces, si yo a un paciente que tiene una enfermedad neuromuscular le hago una difusión, me da baja, la tengo que corregir para el volumen alveolar, a sabiendas de los pacientes con debilidad de los músculos respiratorios tienen volumen alveolar más chico. Entonces, ahora bien, si yo le hice una difusión a un paciente con una enfermedad neuromuscular, me dio baja, y después le corregí la difusión para el volumen alveolar, y ahora me da normal, quiere decir que los pulmones de ese paciente son normales o que tienen una difusión normal. El asma bronquial también es una enfermedad respiratoria en la cual la difusión está normal, aunque a veces el paciente con asma bronquial, como tiene mayor presión negativa intratorácica, sobre todo cuando está con crisis asmática, esa mayor presión subatmosférica en el tórax puede aumentar el volumen capilar, y entonces a veces los asmáticos tienen difusión aumentada. También hay enfermedades pulmonares que disminuyen la difusión. Por ejemplo, en el enfisema es una enfermedad que forma parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se caracteriza por una destrucción del parénquima pulmonar, destrucción de los alvéolos. Si yo tengo destrucción de los alvéolos, voy a tener menos superficie de intercambio y también voy a tener alterada la vasculatura de los pulmones. En esos alvéolos que están destruidos, no voy a tener ni tabiques alveolares ni capilares. Entonces, en el enfisema cae la difusión por disminución de la superficie de intercambio y por alteración del lecho vascular capilar. Y en las enfermedades restrictivas, el paradigma de enfermedad restrictiva que disminuye la difusión es la enfermedad del intersticio pulmonar. ¿Ustedes recuerdan que el intersticio pulmonar es esa parte del tejido pulmonar que está entre el tabique de los alvéolos y el capilar pulmonar? Entre el alvéolo y el capilar pulmonar hay un tejido que se llama intersticio. En algunas enfermedades ese tejido se hace aberrante, aumenta de volumen, etc., y eso altera la difusión. El paradigma de estas enfermedades, si ustedes quizás hayan escuchado nombrar, es la fibrosis pulmonar idiopática, que claramente por aumentar el intersticio pulmonar trae aparejada una caída en la difusión. Y lo otro es lo que hablábamos hace un ratito, la resección pulmonar. Si a mí me falta un pedazo de pulmón o un pulmón, mi difusión va a ser más baja, pero si la corrijo para el volumen alveolar, la difusión debería ser normal. Y por último, hay veces que puede estar aumentada la difusión. Por ejemplo, ya lo habíamos visto esto, en la policitemia, que es el aumento de los glóbulos rojos y de la cantidad de hemoglobina, por aumento en la tasa de reacción con la hemoglobina, aumenta la difusión. En la estenosis mitral, ¿qué es la estenosis mitral? La estenosis mitral es una estrechez de la superficie de la válvula mitral. Si la válvula mitral está más estrecha, la aurícula izquierda tiene que generar mayor presión para hacer pasar la sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo. Ese aumento de la presión se transmite retrógradamente a las venas pulmonares y a los capilares pulmonares. Los capilares pulmonares, si tienen más presión, aumentan su volumen, y el aumento del volumen capilar genera aumento de difusión. Y lo último es la hemorragia alveolar. Es una entidad que no es muy frecuente, pero hay veces que se produce ruptura de los capilares por la causa que sea y pasan glóbulos rojos directamente de los capilares pulmonares al alvéolo. Si yo le hago un test de difusión a esa persona, esos alvéolos que están esos glóbulos rojos que están en el alvéolo van a ser muy ávidos y van a captar mucho monóxido de carbono. Entonces, yo voy a tener una cantidad de monóxido de carbono que queda atrapado en esos glóbulos rojos, y el aparato lo interpreta como que difundió de más. En realidad no difundió porque se quedó en los glóbulos rojos adentro del alvéolo, pero la resultante es que la diferencia entre el monóxido que yo inspiré y expiré es bastante grande, porque precisamente se quedó en los alvéolos que están, en los glóbulos rojos que están atrapados en los alvéolos. Y vamos a hablar ahora de transporte de gases en la sangre. Por supuesto, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono se realizan simultáneamente, pero una cuestión de ordenamiento y didáctica vamos a hablar primero del transporte de oxígeno, después del transporte de dióxido de carbono y después de algunas cosas cooperativas en el transporte entre ambos. El oxígeno tiene dos maneras de transportarse. Una que es minoritaria, que es el oxígeno disuelto, que es una forma de transporte que lleva entre el 1 y el 2% del total de oxígeno transportado. Y el otro, que es mayoritariamente la más importante, es unido a la hemoglobina, y así se transporta entre el 98 y el 99% del oxígeno. Ahora bien, pese a que claramente
porción unida de la hemoglobina más importante, el oxígeno disuelto tiene su importancia. ¿Por qué es tan pobre la forma de transporte de oxígeno disuelto? Porque como habíamos visto cuando hablamos de la ley de Graham y de Henry, el oxígeno tiene una solubilidad muy baja, a diferencia del dióxido de carbono. Al ser muy poco soluble, es poco el oxígeno que se transporta disuelto. Pero si bien es poco lo que se transporta disuelto, tiene la importancia que es el que genera la PO2. El oxígeno que va unido a la hemoglobina no genera PO2, tiene que estar disuelto en el plasma para generar PO2. Es decir, yo puedo tener 15 gramos por decilitro de hemoglobina, puedo tener 10 gramos por decilitro de hemoglobina, o puedo tener plasma sin glóbulos rojos. Si la presión alveolar es normal, la presión arterial de oxígeno va a ser similar a la alveolar, tenga o no tenga hemoglobina. Entonces, esto es una característica importante del oxígeno disuelto, es el que genera la presión parcial de oxígeno. El oxígeno combinado con la hemoglobina no genera presión parcial de oxígeno. Pero al ser un gas muy poco soluble, es muy poco lo que se lleva de esta forma. Fíjense que 1 milímetro de mercurio de PO2 provoca la disolución de 0.003 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de plasma. Mililitro cada 100 mililitros de plasma o mililitros sobre decilitro se expresa como volúmenes por ciento. Y aquí en más, siempre que veamos volúmenes por ciento, es volumen del gas del cual estemos hablando cada 100 mililitros de sangre o plasma. Eso es volúmenes por ciento. Entonces, fíjense que lo que se lleva de esta manera es bastante poco. Y si consideramos que la presión arterial de oxígeno es cercana a 100 milímetros de mercurio, y recordando que 1 milímetro de mercurio provoca la disolución de 0.003 volúmenes por ciento, entonces para 100 milímetros de mercurio que yo tengo aproximadamente de presión arterial de oxígeno, esto va a determinar que se transportan de manera disuelta 0.3 volúmenes por ciento. Entonces, en la sangre arterial, como parte del oxígeno disuelto, hay 0.3 volúmenes por ciento de oxígeno, una cantidad realmente muy baja. Y la forma más importante de transporte es unido a la hemoglobina. Y como ustedes recordarán, la hemoglobina es una molécula compleja que tiene dos estructuras, una fracción proteica que es la globina y una fracción no proteica que es el grupo M. Y a su vez la globina, es decir, la estructura proteica, está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa, alfa 1 y alfa 2, y 2 beta, beta 1 y beta 2, de 141 y 146 aminoácidos. Cada grupo formado, es decir, el M más la cadena polipeptídica, es un monómero, y el conjunto de 4 monómeros conforman la molécula de hemoglobina, y esto se denomina tetrámero. El hemo es una porfirina que tiene en el centro un átomo de hierro en estado ferroso. Siempre tiene que estar el hierro en estado ferroso para que la hemoglobina sea apta para el transporte. El hierro en estado férrico no es apto para el transporte, y la hemoglobina tiende espontáneamente a transformar este hierro de forma ferroso a férrico. Por eso hay una enzima en la hemoglobina, que es la metahemoglobina reductasa, que lo que hace es pasar el hierro de estado férrico a ferroso. La hemoglobina con el hierro en estado férrico se llama metahemoglobina y no es apta para el transporte. Estas características de la hemoglobina que mencionamos son las que corresponden a la hemoglobina del adulto. El feto tiene una hemoglobina diferente que cambia, y el adulto prácticamente el 99% de la hemoglobina es de tipo A, o sea, de adulto, ¿de acuerdo? Y una molécula de hemoglobina es capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno. Y la hemoglobina tiene varias estructuras, una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es la secuencia de los aminoácidos, de las 2 cadenas polipeptídicas alfa y beta. La estructura secundaria alude a una disposición helicoidal que tienen las cadenas alfa y beta. La estructura terciaria está dada por la disposición globular de las cadenas. Y por último, quiero detenerme un segundito en la estructura cuaternaria,
que es la disposición espacial de los 4 monómeros que forman el tetrámero de hemoglobina. Cuando la hemoglobina no tiene oxígeno, no tiene nada de oxígeno, y esto es una circunstancia que no es fisiológica, porque la hemoglobina siempre tiene algo de oxígeno, pero bueno, si experimentalmente yo le saco todo el oxígeno a la hemoglobina, la estructura cuaternaria de la hemoglobina es una estructura muy cerrada por unas moléculas que se denominan moléculas ligantes, que cierran la estructura cuaternaria. De modo tal que la hemoglobina que no tiene oxígeno, insisto, esto es una consideración experimental. Entonces la hemoglobina que no tiene oxígeno está muy cerrada espacialmente la estructura cuaternaria, por lo tanto, le cuesta mucho el ingreso del oxígeno a la hemoglobina, cuando no tiene oxígeno. Una vez que el oxígeno logra entrar a la hemoglobina, recuerden que cada molécula de hemoglobina lleva 4 moléculas de oxígeno. Una vez que entra la primera molécula de oxígeno a la hemoglobina, la estructura cuaternaria cambia totalmente y se abre, ¿de acuerdo? De modo tal que la segunda molécula de oxígeno entra con una facilidad 200 veces mayor a la primera, ¿de acuerdo? Y esta característica por la cual la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno varía en función del grado de oxigenación que tiene, se conoce como propiedad alostérica de la hemoglobina. Entonces, la principal forma de transporte del oxígeno es combinado con la hemoglobina. Ahora bien, si yo tengo la hemoglobina saturada al 100%, es decir, toda la hemoglobina de mi organismo, cada molécula lleva 4 moléculas de oxígeno, cosa que tampoco es fisiológico, así como no es fisiológico que tener hemoglobina sin oxígeno, tampoco existe en condiciones normales el hecho de que toda la hemoglobina esté saturada de oxígeno, nunca está saturada en el 100%. Pero bueno, suponiendo que así sea, cada gramo de hemoglobina podría transportar 1.34 mililitros de oxígeno. En realidad, esto surge de un cálculo teórico. Si yo sé que cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno, conozco el peso molecular de la hemoglobina, conozco el peso molecular del oxígeno, puedo hacer un cálculo de cuánto puede transportar 1 gramo de hemoglobina. Ahora no hablamos de una molécula, sino de 1 gramo de hemoglobina. Y eso arroja un valor teórico que es un poco más alto que el que aparece acá. El valor teórico, calculando el peso molecular de hemoglobina, del oxígeno y haciendo el cálculo de cuánto podría transportar 1 gramo de hemoglobina, arroja un valor un poquito más alto, de 1.39 mililitros de oxígeno. Lo real es que como hay siempre algo de hemoglobina que tiene el oxígeno en estado férrico, etc., el valor teórico, que es 1.39, en realidad en la práctica es un poco menor, y es ese valor que aparece allí de 1.34 mililitros de oxígeno. Es decir, si yo multiplico lo que puede transportar 1 gramo de hemoglobina, que es 1.34 mililitros de oxígeno, y multiplico la concentración de hemoglobina que yo tengo, suponiendo, por ejemplo, 15 gramos por decilitro, entonces, si yo tengo 15 gramos por decilitro de hemoglobina, cada gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno, haciendo una regla de 3 simple, digo, si 1 gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 volúmenes por ciento de oxígeno, acuérdense, volúmenes por ciento es mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre, 15 gramos de hemoglobina, hago regla de 3 simple, van a poder transportar 20.1 volúmenes por ciento de oxígeno. Si recuerdan lo que se transportaba como oxígeno disuelto, que era 0,3 volúmenes por ciento, fíjense la diferencia que hay de 0,3 volúmenes por ciento, que era el oxígeno disuelto, me voy a más de 20 volúmenes por ciento en el oxígeno combinado con la hemoglobina. Pero esto es asumiendo que toda la hemoglobina esté absolutamente saturada. Este valor que surge de calcular qué cantidad de oxígeno puede ser transportado por toda la hemoglobina, entendiendo que la hemoglobina está el 100% saturada, es lo que se conoce como capacidad de oxígeno de la sangre. Entonces, capacidad de oxígeno de la sangre surge de multiplicar en la concentración de hemoglobina que yo tenga por 1,34 volúmenes por ciento, que es lo que puede llevar 1 gramo. ¿De acuerdo? Si mi hemoglobina es de 15 gramos por decilitro, mi capacidad de transporte
de oxígeno va a ser de 20.1 volúmenes por ciento para este ejemplo. Esto es capacidad de transporte de oxígeno, e insisto, es un valor teórico que surge de multiplicar 1.34 volúmenes por ciento, que es lo que lleva un gramo, por la concentración de hemoglobina que yo tengo. Si mi concentración es de 15 gramos por decilitro, mi capacidad de transporte de la hemoglobina será, para este ejemplo, 20.1 volúmenes por ciento de oxígeno. Y habíamos dicho que la hemoglobina en condiciones fisiológicas nunca está saturada en un 100%. ¿De acuerdo? Esto no es fisiológico. De modo tal que para una PO2 arterial, para una presión parcial de oxígeno arterial de 95 a 97 milímetros de mercurio, la hemoglobina se satura en un 97%. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula el porcentaje de saturación de la hemoglobina? Se calcula de la siguiente manera. Tengo que hacer el cociente entre contenido de oxígeno de la hemoglobina sobre capacidad de oxígeno de la hemoglobina por 100. Capacidad de oxígeno de la hemoglobina lo vimos recién. Para calcular la capacidad de oxígeno de la hemoglobina tengo que hacer 1.34, que es lo que lleva un gramo de hemoglobina, por la concentración de hemoglobina que yo tenga, sean 14 o 15 gramos por decilitro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo calculo entonces ahora el contenido de oxígeno? Bueno, el contenido de oxígeno se calcula de la siguiente manera. El contenido de oxígeno es el porcentaje de saturación de la oxihemoglobina por la capacidad de oxígeno de la sangre más el oxígeno disuelto. Cuando yo calculo capacidad de oxígeno de la sangre, no calculo el oxígeno disuelto. Lo único que hago es ver qué cantidad de hemoglobina tengo y multiplicarla por 1,34. Cuando calculo el contenido arterial de oxígeno, ahí sí hago porcentaje de saturación de la oxihemoglobina por la capacidad de oxígeno de la hemoglobina más el oxígeno disuelto. Entonces, mi contenido arterial de oxígeno será 0,97 o 97%, que es el porcentaje de saturación de la hemoglobina, por 20.1 volúmenes por ciento, que es la capacidad de oxígeno de la hemoglobina, más 0,3 volúmenes por ciento, que es el oxígeno disuelto. Y eso me arroja un valor de contenido arterial de oxígeno, que lógicamente va a ser un poco más bajo que el de capacidad, que es de 19.8 volúmenes por ciento. Para no marearse con tanto número, uno podría decir, bueno, mi contenido arterial de oxígeno es cercano a los 20 volúmenes por ciento, es decir, 20 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre. ¿De acuerdo? Recordar entonces, contenido arterial de oxígeno incluye el oxígeno disuelto y lógicamente es un poquito menos que la capacidad, porque la capacidad es la capacidad máxima de transporte. Acá tengo que multiplicar la capacidad máxima de transporte por el porcentaje de saturación y sumarle esa pequeña cantidad que corresponde al oxígeno disuelto. Contenido arterial de oxígeno, para que no se mareen tanto con los números, alrededor de 20 volúmenes por ciento. Y habíamos dicho que la relación entre el porcentaje de saturación de la hemoglobina y la presión parcial no era una relación lineal, y no era una relación lineal porque la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno no siempre es la misma. Habíamos dicho que cuando la hemoglobina estaba muy poco oxigenada, la estructura cuaternaria estaba muy cerrada y costaba mucho que entre el oxígeno, y a medida que entraba el oxígeno, la estructura cuaternaria se abría y la afinidad iba aumentando. Y eso es lo que explica la morfología de la curva. Fíjense que al principio yo tengo que hacer una diferencia de presión más o menos importante y la saturación aumenta poco. Es decir, es una hemoglobina que se comporta como con pobre afinidad por el oxígeno. Tengo que hacer mucha diferencia de presión y meto poco oxígeno. En la medida que la hemoglobina se vaya oxigenando, que es esa parte, fíjense que en ese sector de la curva, cambios relativamente bajos en el incremento de la presión parcial de oxígeno generan incrementos importantes en la saturación. Es decir, aumenta un poquitito la presión parcial de oxígeno y aumenta mucho la saturación de oxígeno de la hemoglobina. O sea, se comporta como mucho más afín. Y eso es lo que sucede porque la molécula oxigenada es una molécula más abierta y es más afín por el oxígeno. Pero también cuando yo estoy llegando a valores muy altos de saturación, cambios muy importantes en la presión parcial de oxígeno se traducen en incrementos muy pequeños en la saturación. Porque esto, ¿qué es lo que sucede? Y aquí ya tengo casi toda la hemoglobina saturada, entonces encontrar un lugar libre para poner el oxígeno me cuesta bastante. Y es entonces este cambio
en la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno, es la que explica esta forma de la curva de disociación de la oxihemoglobina. Y vamos a ver lo que pasa en determinados puntos de PO2. Fíjense, ahí tengo una PO2 de 95 milímetros de mercurio, que es la presión arterial de oxígeno, y esto me permite una saturación de la oxihemoglobina del 97%. Y esto es lo que es fisiológico, por eso decíamos que la saturación al 100% no es una condición fisiológica. Y fíjense que en ese punto, que son 40 milímetros de mercurio, que es la presión de oxígeno en la sangre venosa mixta, la saturación es de 75%. Y hay otro punto de importancia para recordar, que es qué presión de oxígeno se necesita para saturar a la hemoglobina en un 50%. Eso es lo que se conoce como P50, presión de oxígeno necesaria para saturar la hemoglobina en un 50%. Y normalmente está en el orden de los 26 milímetros de mercurio. Pero fíjense que entre 40 milímetros de mercurio y 26 milímetros de mercurio, que es lo que la diferencia entre la presión venosa mixta y la P50, es una zona donde cambios relativamente pequeños en la presión de oxígeno generan cambios muy importantes en la saturación. La saturación se va de 75 a 50% entre esos dos puntos. Y esto es lo que a mí me conviene en los tejidos metabólicamente activos. Cuando la hemoglobina llega a un lugar donde hay baja PO2, como son los tejidos metabólicamente activos, me conviene que esa hemoglobina libere mucho oxígeno. Y eso es lo que pasa en esta parte dependiente de la curva, que va entre los 40 y los 26 milímetros de mercurio. Pequeños cambios en la PO2 hacen que la hemoglobina libere mucho oxígeno, y eso es lo que se verifica en los tejidos metabólicamente activos. Me conviene entonces que mi hemoglobina en esos tejidos libere rápidamente oxígeno. Por eso esta es la zona de mayor pendiente de la curva. Y en el otro extremo tenemos la hemoglobina, cómo se comporta a altos niveles de oxígeno. Fíjense que a 60 milímetros de mercurio de PO2, la saturación de la hemoglobina es del 90%. Es decir, fíjense, entre 95 milímetros de mercurio, que yo tenía 97 de saturación, y 60 milímetros de mercurio, que ahora tengo 90% de saturación, hubo un cambio de 95 a 60 de 35 milímetros de mercurio de caída, y sin embargo la saturación solamente cayó un 7%, de 97 a 90%. Y eso es importante, ¿por qué? Porque esa zona de PO2 es la que yo tengo en los alvéolos. Entonces, este es un rango de seguridad que me permite que mi presión alveolar pueda caer dramáticamente de 95 milímetros de mercurio a 60 milímetros de mercurio, 35 milímetros de mercurio de cambio, y el porcentaje de saturación solo caiga un 7%. Es decir, grandes variaciones en la PO2 alveolar hacen que la hemoglobina salga bastante bien saturada. Y esto es un mecanismo de defensa muy importante que atenúan estos cambios en la presión alveolar. La presión alveolar, insisto, puede variar bastante y la hemoglobina salir siempre bastante bien saturada. Y una vez más, a modo de resumen, recordar que la relación entre la presión parcial de oxígeno y el porcentaje de saturación de la hemoglobina no es lineal, y que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se incrementa a medida que aumenta la cantidad de oxígeno combinado con la hemoglobina. Y esta variación entre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se conoce como efecto alostérico. Y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno también depende de otros factores. La P50 que habíamos mencionado, que es la presión necesaria para saturar la hemoglobina en un 50%, se usa para estimar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. A ver, ahí tenemos una P50 normal de 26 milímetros de mercurio, y toda vez que la P50 aumente, quiere decir que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es menor. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer más presión de oxígeno para seguir saturándola en un 50%. Es decir que la P50 aumentó
o que la curva de disociación de la hemoglobina se desvió a la derecha, es decir, que la hemoglobina tiene un poco menos de afinidad por el oxígeno. Insisto, aumento de P50 o desplazamiento de la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la derecha quiere decir una curva con afinidad disminuida, una hemoglobina con afinidad disminuida. ¿Y qué factores son capaces de desplazar la curva hacia la derecha o disminuir su afinidad? Bueno, como figura ahí en el gráfico, el aumento de la temperatura, el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, la disminución del pH, son todos factores que desplazan la curva hacia la derecha, la hacen menos afín. Y estos tres factores, el aumento de la temperatura, el aumento de la PCO2 y la disminución del pH, yo los encuentro en tejidos metabólicamente activos. Es decir, un tejido metabólicamente activo produce más dióxido de carbono, disminuye el pH, tiene más temperatura y por lo tanto, cuando la hemoglobina llega a un tejido metabólicamente activo, encuentra esta atmósfera con más temperatura, más PCO2 y menos pH y se desvía hacia la derecha. Y a mí me conviene tener una hemoglobina menos afín por el oxígeno en tejidos metabólicamente activos, por supuesto, porque al ser menos afín por el oxígeno, para una misma presión de oxígeno va a estar menos saturada, va a entregar más oxígeno. Entonces, la hemoglobina llega a un tejido metabólicamente activo, se encuentra con esta atmósfera, se hace menos afín y entrega más oxígeno, que es lo que yo necesito. ¿Y qué es lo que pasa con el 2,3-DPG? ¿Qué es el 2,3-DPG? El 2,3-DPG es el 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato se forma a partir de una molécula por ustedes conocidos que es el 1,3-difosfoglicerato. En los glóbulos rojos hay una enzima que se llama 2,3-DPG mutasa, que transforma el 1,3-difosfoglicerato en 2,3-difosfoglicerato. Y el 2,3-difosfoglicerato también desvía la curva hacia la derecha, la hace menos afín. Pero en realidad el 2,3-difosfoglicerato la función que tiene es corregir desplazamientos de la curva de disociación de la oxihemoglobina. Y vamos a poner un ejemplo. Si yo me transporto a la altura, donde la presión barométrica es menor, por lo tanto la presión inspiratoria de oxígeno es menor, al tener menos oxígeno en sangre, al estar hipoxémico, eso, como vamos a ver en charlas a futuro, estimula los centros respiratorios. Entonces yo me voy a la altura, estoy en una atmósfera hipobárica, tengo menos presión parcial de oxígeno en mi organismo, eso estimula la ventilación y yo empiezo a hiperventilar. Si empiezo a hiperventilar, disminuye mi PCO2 y aumenta mi pH, ¿de acuerdo? Esa disminución de PCO2 y aumento de pH lo que hace es desviar la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda, o sea que se convierte en una hemoglobina más afín por el oxígeno. Cosa que no me conviene demasiado en la altura, porque si yo tengo poco oxígeno en el aire ambiental y encima la hemoglobina es muy afín, o sea no lo quiere soltar, no es una situación que me convenga demasiado. Entonces aquí es donde empieza a actuar el 2,3-difosfoglicerato. La 2,3-DPG mutasa, que era la enzima que transformaba 1,3-DPG en 2,3-DPG, es estimulada por la alcalosis intraeritrocitaria. Cuando yo me voy a la altura, hiperventilo y mi pH aumenta, ese aumento de pH adentro del glóbulo rojo estimula a la 2,3-DPG mutasa. Por lo tanto, aumenta la síntesis de 2,3-DPG y ese aumento de síntesis de 2,3-DPG desvía la curva hacia la derecha. Es decir, la curva que se había desviado hacia la izquierda por la alcalosis respiratoria que me generaba mi hiperventilación por hipoxia, esa alcalosis estimula la síntesis de 2,3-DPG y la curva que se había desviado a la izquierda vuelve a la normalidad porque es la acción que tuvo el 2,3-DPG sobre la curva de disociación de la oxihemoglobina. Entonces, el 2,3-DPG en realidad lo que hace es compensar desviaciones de la curva de disociación de la oxihemoglobina. Nuevamente, para resumir lo que vimos recién, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno puede variar en diversas circunstancias. El descenso del pH, el aumento de la PCO2, el aumento de la temperatura, desplazan la curva hacia la derecha, la hacen menos afín por el oxígeno, y este comportamiento es de utilidad porque
Esas características las tienen los tejidos metabólicamente activos, en los cuales una hemoglobina que es poco afín va a entregar más oxígeno. Y recordar que la P50 es el valor de la PO2 en la que hemoglobina se satura en un 50% y su valor es de aproximadamente 26 milímetros de mercurio. Un aumento en la P50 supone una hemoglobina menos afín por el oxígeno y una curva desplazada hacia la derecha. Y el dióxido de carbono tendrá tres formas de transporte diferentes. Todo el dióxido de carbono que producen las células pasa a la sangre y una parte se va a transportar como dióxido de carbono disuelto físicamente en el plasma, que esto supone un 5% del total del dióxido de carbono transportado. Y fíjense, el oxígeno, la forma disuelta del oxígeno, representaba cerca de un 1% del total del transporte. Fíjense que en el caso del dióxido de carbono representa un porcentaje mucho mayor. ¿Y por qué es esto? Y bueno, precisamente porque el dióxido de carbono es extremadamente soluble. Por eso, si bien es una forma de transporte que no es del todo importante, es mucho más importante su forma disuelta comparado con el oxígeno, que no llegaba al 1%. Entonces, dióxido de carbono disuelto en solución física en el plasma, 5% del total transportado. La otra forma de transporte son los compuestos carbamínicos, que surgen de la combinación del dióxido de carbono con los grupos aminos terminales de las proteínas de la globina. Y la tercera forma de transporte, que es la más importante, es como bicarbonato. La forma de transporte como bicarbonato supone el 89% del transporte del dióxido de carbono. El dióxido de carbono dentro del eritrocito, gracias a la acción de la enzima anidrasa carbónica, se combina con el agua, se genera ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia espontáneamente en ion bicarbonato y protón. Este bicarbonato, que se forma dentro del glóbulo rojo gracias a la existencia de la anidrasa carbónica, se transporta mayoritariamente en el plasma, es decir, sale del glóbulo rojo. Y esa salida del glóbulo rojo, para mantener el principio de electroneutralidad de la célula, se acompaña con la entrada de otro anión, que es el cloro. Esta entrada de cloro, que se conoce como shift de cloro, arrastra agua, ¿de acuerdo? De modo tal que los eritrocitos en la sangre venosa tienen un volumen un poquito mayor que en la sangre arterial por esta entrada de agua que es arrastrada por el cloro, que se intercambia con el ion bicarbonato. Entonces, el bicarbonato tiene tres formas de transporte. Como disolución física en el plasma, se transportan 2.6 volúmenes por ciento en la sangre arterial, que esto es el 5% del total del dióxido de carbono que se transporta. Como compuestos carbamínicos, se transportan 3 volúmenes por ciento en sangre arterial, que es más o menos el 6% del total. Y como bicarbonato, se transportan 44 volúmenes por ciento en la sangre arterial, lo que corresponde a un 89% del total de dióxido de carbono transportado. Y a diferencia de la curva de disociación de la oxihemoglobina, la curva de disociación del dióxido de carbono es distinta. Fíjense que no tiene una meseta en la cual, como pasaba en la curva de disociación de la oxihemoglobina, por más que yo incrementara la PO2, no incrementaba ni el porcentaje de saturación ni el contenido de oxígeno. Fíjense que aquí, como no hay esta meseta, no hay un punto de saturación, yo mientras aumente la PCO2 voy a aumentar el contenido de dióxido de carbono. Disminuyo la CO2, disminuye el contenido. Pero fíjense que no hay una saturación. ¿Y por qué no hay una saturación? En el transporte de oxígeno hay una saturación porque yo tengo una cantidad limitada de hemoglobina para llevar oxígeno. Ahora, cuando yo transporto dióxido de carbono, ¿cuál es la principal forma de transporte? El bicarbonato. Y para formarse bicarbonato yo necesito dióxido de carbono y agua. Y el agua no se agota nunca. Por eso el mecanismo de transporte de dióxido de carbono no tiene saturación. Cuanto más PCO2 tenga, más dióxido de carbono voy a transportar. Pero sí, la curva de disociación del dióxido de carbono tiene una particularidad, porque es distinta cuando la hemoglobina está oxigenada que cuando la hemoglobina está desoxigenada. Fíjense que cuando la hemoglobina está oxigenada y yo tengo 40 milímetros de mercurio de PCO2,
Esto supone un contenido de dióxido de carbono en la sangre arterial de 50 volúmenes por ciento. Cuando yo estoy en la sangre venosa, la PCO2 es aproximadamente de 46 milímetros de mercurio. Y fíjense que a 46 milímetros de mercurio ya no transporto 50 volúmenes por ciento de CO2, sino 55 volúmenes por ciento de CO2. Pero cambié la curva, me fui a una curva distinta, porque la hemoglobina desoxigenada, reducida, tiene una morfología distinta, se ubica espacialmente en otro punto. Si no cambiara la conformación de la curva de disociación de dióxido de carbono cuando se desoxigena, yo para llevar 55 volúmenes por ciento de dióxido de carbono tendría que tener una PCO2 mayor a 60 milímetros de mercurio, lo cual me generaría acidosis o acidemia, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que la hemoglobina se desoxigena, se hace más apta para el transporte de dióxido de carbono, de modo tal que para una misma presión de dióxido de carbono es capaz de llevar más contenido de dióxido de carbono, se hace más apta para el transporte, es decir, llevo con la misma PCO2 mayor cantidad de dióxido de carbono. Este efecto cooperativo de transporte de oxígeno y dióxido de carbono, por el cual la hemoglobina al desoxigenarse se hace más apta para el transporte de dióxido, se conoce como efecto Haldane. Entonces, para resumir, a diferencia de la curva de disociación de la oxihemoglobina, dentro de rangos fisiológicos de PCO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio, la relación entre la PCO2 y el contenido de dióxido de carbono es lineal. A más PCO2 más contenido de dióxido de carbono, a menos PCO2 menos contenido de dióxido de carbono. Y recordar también que existe un efecto cooperativo entre el transporte de dióxido de carbono y el oxígeno. La hemoglobina menos oxigenada, la que entregó oxígeno en los tejidos, es más apta para el transporte de dióxido de carbono que esos tejidos le van a entregar. Si la hemoglobina no disminuyera su saturación, la hemoglobina es menos apta para el transporte de dióxido y mayor cantidad de dióxido de carbono se transportaría disuelta en plasma, aumentando la PCO2 y disminuyendo el pH. Este fenómeno cooperativo entre el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono se conoce como efecto Haldane. Y un concepto de gran importancia es la oferta distal de oxígeno. ¿Qué es esto de la oferta distal de oxígeno? Como su nombre lo indica, es la cantidad de oxígeno que yo le ofrezco a mis tejidos en un lapso determinado. Ahora, para que mis tejidos estén adecuadamente oxigenados, no me alcanza con tener una PO2 normal, una presión arterial de oxígeno normal, porque si tengo muy pocos glóbulos rojos, no voy a tener un adecuado transporte. Ahora, tampoco alcanza con tener una presión arterial de oxígeno normal, una concentración de hemoglobina normal, si no tengo un aparato cardiovascular que me haga circular los glóbulos rojos desde el pulmón hacia los tejidos. Es decir, para que la oferta distal de oxígeno sea normal, es necesario que funcionen adecuadamente el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio y la sangre. Con que falle alguno de los tres, falla la oferta distal de oxígeno. Entonces, la oferta distal de oxígeno va a depender de un correcto volumen minuto cardíaco y de un correcto contenido arterial de oxígeno. Recordando que el contenido arterial de oxígeno va a depender de tener una cantidad adecuada de hemoglobina y que esta hemoglobina esté bien saturada. Entonces, la oferta distal de oxígeno es la cantidad de oxígeno disponible que se le ofrece a los tejidos en un minuto. Y habíamos visto que esa oferta distal de oxígeno va a depender de un adecuado volumen minuto cardíaco y de un adecuado contenido arterial de oxígeno. Entonces, la oferta distal de oxígeno es igual al volumen minuto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Y si esto lo ponemos en números, mi volumen minuto cardíaco en reposo es de 5.000 mililitros por minuto. Mi contenido arterial de oxígeno es de 20 volúmenes por ciento, o sea, de 20 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre. Y si yo multiplico 5.000 mililitros por minuto por 20 volúmenes por ciento, obtengo que mi oferta distal de oxígeno es de 1.000 mililitros por minuto. Es decir,
en su conjunto mi aparato cardiovascular, mi aparato respiratorio y la sangre, funcionando adecuadamente, me entregan a mis tejidos 1 litro de oxígeno por minuto. Ahora bien, el consumo de oxígeno es mucho más bajo. El consumo de oxígeno en reposo, si ustedes están sin hacer ninguna actividad, es de 250 mililitros por minuto. Es decir, mi oferta distal de oxígeno es 4 veces superior a mi consumo de oxígeno. De lo que yo le ofrezco, mis tejidos usan solamente el 25%. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en aquellas circunstancias donde aumenta tremendamente la demanda metabólica de los tejidos, como es el ejercicio, bueno, ahí va a ser importante esta cantidad de oxígeno extra que se ofrece y no se consume en reposo, porque sí, buena parte de ella se va a consumir cuando yo estoy haciendo actividad física. Y vamos a discutir brevemente las diferencias entre hipoxia e hipoxemia. La hipoxemia la van a ver en algunos libros como una presión arterial de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio. Yo le puse ahí un signo de interrogación porque a mí esa definición, la verdad, no me convence. Y no me convence ¿por qué? Porque a diferencia de la PCO2, de la presión parcial de dióxido de carbono, que se mantiene extraordinariamente estable a lo largo de la vida, aún en circunstancias tan diferentes como estar durmiendo o estar haciendo actividad física, la PCO2 en condiciones normales es muy estable. La PO2, como muchas otras variables biológicas, va cambiando a lo largo de la vida, no es siempre la misma. ¿De acuerdo? Se dice que la PO2 es 104 menos 1/3 de la edad en años. Es decir, a medida que yo envejezco, mi PO2 normal, teórica, va cambiando. Entonces, por eso a mí no me gusta poner un valor fijo para definir hipoxemia. Y por eso le puse ese signo de interrogación. Pero bueno, en última instancia, hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Y la hipoxia no es lo mismo, porque la hipoxia es la disminución de la oxigenación tisular. Y la disminución de la oxigenación tisular tiene que ver con la oferta distal de oxígeno. Por lo tanto, por ejemplo, yo puedo tener una PO2 completamente normal, o sea, no tener hipoxemia, y si tengo bajo volumen minuto cardíaco, voy a tener hipoxia, porque voy a tener una baja oferta distal de oxígeno. Este es un ejemplo, por ejemplo, de hipoxia sin hipoxemia. O sea que la hipoxemia muchas veces puede dar hipoxia, pero no siempre la hipoxia se acompaña de hipoxemia. Es medio un juego de palabras, pero realmente es así. Entonces definimos hipoxemia como disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por debajo de los valores teóricos. Recordando que la PO2 teórica es de 104 menos 1/3 de la edad en años. Ejemplo, un hombre de 30 años, su PO2 teórica será de 94. Pero un hombre de 90 años, su PO2 teórica va a ser de 74. ¿De acuerdo? Y la hipoxia sí es la disminución de la oxigenación tisular, que siempre tiene que ver con una disminución de la oferta distal de oxígeno, ya sea porque yo tengo bajo volumen minuto cardíaco, baja PO2 o baja concentración de hemoglobina. Cualquiera de las tres causas me van a causar hipoxia, pero no necesariamente la hipoxia se acompaña de hipoxemia. Ejemplo, yo puedo tener anemia, en la anemia tengo baja concentración de hemoglobina, puedo tener una PO2 normal, puedo tener un volumen minuto cardíaco normal, pero si mi hemoglobina en vez de ser de 15 gramos por ciento es de 8 gramos por ciento, claramente mi transporte de oxígeno a los tejidos va a estar alterado. Otro ejemplo, bajo volumen minuto cardíaco, si en vez de ser mi volumen minuto cardíaco de 5 litros por minuto es de 3 litros por minuto, por más que yo tenga 15 gramos de hemoglobina y esa hemoglobina correctamente saturada, mi oferta distal de oxígeno va a caer y por lo tanto voy a tener hipoxia. Entonces, para ir terminando, repasamos las tres posibilidades que yo tengo de hipoxia: que falle el pulmón, que falle el aparato circulatorio o que fallen los glóbulos rojos. Y esto define la hipoxia anóxica, que es por una caída en la presión arterial de oxígeno; la hipoxia circulatoria, que es por una caída en el volumen minuto cardíaco; y la hipoxia anémica, que es por la disminución de la concentración de hemoglobina. Por supuesto, todas las variantes que se les ocurran existen. Yo puedo tener PO2 baja más anemia, o PO2 baja más disminución del
volumen minuto cardíaco o PO2 normal con volumen minuto cardíaco bajo y anemia, bueno, todas las posibilidades que se le ocurran, pero una o más de estas siempre van a dar lugar a disminución de la oferta de oxígeno y van a ser causas de hipoxia. Y ahora sí, para terminar, simplemente la bibliografía recomendada. Esto es simplemente una sugerencia. Hay gran cantidad de textos de fisiología que son realmente muy buenos, pero bueno, esto es lo que les podemos sugerir para el abordaje de todos estos temas, los que dimos y los que vendrán a futuro.